Cordial saludo, estimados estudiantes. En este video voy a hacer una demostración de cómo insertar una fórmula en un documento de OpenOffice Write. Supongamos que ustedes tienen el enunciado de un problema como se muestra aquí en la pantalla, donde nos piden calcular la frecuencia si conocemos el periodo, que es de 0,01 segundo. Ya nosotros sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, es decir, que f es igual a 1 sobre t. Entonces vamos a insertar esta fórmula en el texto, en el documento. El primer paso es irse a la barra de herramientas y vemos la pestaña insertar. Hacemos clic y bajamos hasta objeto. En objeto escogemos fórmula. En fórmula nos va a aparecer un espacio de trabajo, así como lo vemos aquí, donde se va a escribir la fórmula. Y nos aparece una tabla de elementos. Estos elementos vemos de que la tabla está dividida en dos. En la parte de arriba podemos escoger las clasificaciones, los tipos de elementos que tenemos. En el primer tipo tenemos operadores unarios, binarios. En el segundo tenemos relaciones. La otra operaciones con conjunto. En la otra funciones, operadores, formatos, etcétera. Y nosotros escogemos los elementos acá. Bueno, para escribir la fórmula nos vamos al área de trabajo de la fórmula, que es la parte de abajo. Vamos a escribir f como fraccionario, f igual a 1 sobre t, y lo vamos a escribir como fraccionario. Entonces, f igual a 1 sobre t. Entonces, como vamos a escribir un fraccionario, vamos a buscar ese elemento de la fórmula. Entonces, ese elemento está en operadores unarios. Y vemos aquí A sobre B, vemos acá el elemento que nos da la posibilidad de escribir como un fraccionario. Acá nos va a aparecer esta expresión que está acá. El primer signo de interrogación es donde vamos a escribir el numerador de la fracción. Ya sabemos que el numerador es 1. Y en el otro signo de interrogación vamos a escribir el denominador, que es t, que es el periodo. De esta forma vemos que ya la fórmula nos queda escrita, f es igual a 1 sobre t. Bueno, vamos a seguir realizando el procedimiento para este ejercicio. Vamos a reemplazar los datos. Bueno, vamos a escribir igual y vamos a reemplazar los datos. Nuevamente vamos a escribir una fracción. La fracción del numerador sigue siendo 1. Y vemos que el numerador, que es el periodo, es igual a 0,01 segundo. Escribimos 0,01 segundo. Hacemos esa operación y eso nos da igual a 100. Por lo tanto, hacemos clic en el documento fuera del área de trabajo de fórmula y ya nos aparece lo que hemos escrito. Entonces, de esta forma, vemos que podemos ingresar una fórmula al documento. Entonces, es una manera muy fácil. Supongamos que vamos a escribir una fórmula un poco más compleja. Por ejemplo, si vamos a escribir la velocidad de una onda en una cuerda, donde velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Entonces vamos a escribir esa ecuación, esa fórmula. Hacemos el mismo procedimiento, nos vamos a insertar objeto, fórmula, y nuevamente nos aparece el área de trabajo. Entonces escribimos velocidad es igual a raíz cuadrada. En los elementos vamos a buscar en funciones. Entonces aquí vemos que está la raíz cuadrada, de cómo insertar un elemento de raíz cuadrada. Hacemos clic y nos aparece acá. Donde está el signo de interrogación, vamos a escribir radicando. Pero ya sabemos que radicando es
una fracción. Entonces nos vamos nuevamente a operadores unarios y escribimos, damos clic en fracción y vamos a escribir la fracción que tenemos en ese radical. En este caso, el numerador es la tensión, que la vamos a escribir de la siguiente forma. F mayúscula y vamos a colocar un subíndice T. Entonces, para escribir el subíndice, que es de pronto de algunos trabajos que he recibido que no lo hacen. Entonces, aquí es la fórmula también para que lo hagan. Nos vamos a formato. Acá en formato nos da la opción de colocar superíndice a la izquierda, superíndice arriba, superíndice a la derecha, subíndice a la izquierda, subíndice abajo, subíndice a la derecha. Nosotros siempre vamos a utilizar el subíndice a la derecha. Entonces damos clic ahí. Y en ese primer signo de interrogación vamos a colocar la letra, que es F. Y en el otro, en el siguiente, vamos a colocar el subíndice, que es una T mayúscula. Bueno, acá este otro signo de interrogación viene siendo el numerador de la fracción que están erradicando. En este caso, vamos a colocar la densidad lineal, la vamos a simbolizar como una D. Hacemos clic por fuera del área de trabajo de fórmula y listo, acá ya nos aparece la fórmula de velocidad. De esta forma sencilla podemos insertar fórmulas más complejas. Bueno, otro detalle que deben tener en cuenta, como en los documentos que vamos a trabajar en física van a estar siempre insertando fórmulas, lo más conveniente es que tengan ustedes un acceso a esa herramienta en la barra de herramientas y no tengan que hacer el proceso de ir a la pestaña insertar, buscar objetos y después buscar fórmulas. Podemos nosotros configurar el procesador de texto para que nos aparezca en la barra de herramientas, nos aparezca directamente esa herramienta que es fórmula. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a la pestaña herramientas, nos vamos a personalizar, aquí donde dice agregar, hacemos clic, buscamos pestaña insertar, buscamos fórmula, damos a agregar, cerrar aquí, aceptar y ya vemos que en la barra de herramientas nos va a aparecer ya el enlace directo de la fórmula. Es decir, que ya para que nos aparezca el área de trabajo de la fórmula y los elementos, ya no vamos a tener que hacer el proceso de insertar, buscar objetos, fórmula, sino que aquí directamente vamos, hacemos clic, fórmula y ya nos aparece. Bueno, esto es todo, espero que les sea de gran utilidad.